Hola amigos, soy el maestro Fide David Gómez y bienvenidos a un nuevo video de aperturas. El día de hoy nos toca la defensa Caro-Kann. Vamos a estar viendo cómo podemos jugar para alcanzar unas buenas posiciones sólidas, que es muy característico de la Caro-Kann. El día de hoy no nos vamos a entrar en principio en variantes secundarias, sino que vamos a llegar hasta el esquema principal que se obtiene con la jugada caballo D7. Existen varias jugadas principales como alfil F5, caballo F6 y caballo D7 serían las tres principales variantes que podemos encontrar en la defensa Caro-Kann. Tras caballo D7 la intención del negro es clara, salir con caballo F6 impidiendo que se dañe la estructura y al mismo tiempo luchando por el caballo bien centralizado de las blancas. Para este momento hay distintas jugadas, algunas más teóricas que otras. Como este es un video principalmente introductorio, yo me voy a detener mucho en la jugada natural caballo F3, que incluso en la práctica que veo acá mucho en lichess es la jugada que veo que realizan la mayoría. Pero después vamos a estar hablando de otras jugadas teóricas como son alfil C4 o también caballo G5 en este momento. También me parece interesante marcar dos líneas que pueden ser algo tramposas, que es la jugada dama E2, donde si nosotros jugamos naturalmente este caballo F6, que es lo que pretendíamos, bueno, nos llevamos esta desagradable sorpresa porque nos dan mate en 6 jugadas. Entonces, ¿qué hacer contra este dama E2 un poco lancero? Bueno, vamos a responder con caballo D a F6. Esta jugada parece un poco extraña porque le quita la casilla natural al caballo de G8, pero pensemos que el blanco no tiene una forma de aprovecharlo porque también amenazamos el peón de D4. Entonces, en caso de una jugada como caballo F3, para defender ese peón, simplemente ahora capturamos y caballo F6. Es una buena forma de igualar y no tener problemas contra ese dama E2. Y otra jugadita que también quiero que tengan en cuenta es alfil G5. Una jugada que, bueno, impide el E6 de momento por la clavada. Y al mismo tiempo, si queremos echar a ese alfil, nos llevaríamos ahora este jaque. Obligado a tomar, perderíamos la dama. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, alfil G5 es un poco molesta en el sentido de que ya sí nos va a obligar a hacer una jugada como caballo F6, pero tras las capturas, y pensemos que el motivo de alfil G5 finalmente es dañar la estructura, bueno, el negro tiene varias compensaciones, ¿sí? Más allá de tener la estructura un poquito peor, se justifica por actividad de la columna, pareja de alfiles, ¿sí? Un desarrollo bastante rápido para empezar a presionar al blanco. Por lo tanto, la posición se compensaría y sería un juego igualado. Bueno, pasemos a las variantes que vamos a estar viendo. En este caso, la jugada natural caballo F3. En este caso vamos a continuar con caballo F6. Las blancas suelen tomar. También puede ser que nos encontremos con alguien que juega alfil D3. En este caso simplemente tomaremos y vamos con el reemplazo, amenazando el alfil. Llegaríamos a esta posición que las vamos a estar mencionando ahora en breve. Pero vamos a partir directamente como que las blancas capturan en F6. Tras caballo por F6, nuevamente me voy a detener en tres posibilidades. ¿Qué van a ser? Alfil D3, apuntando hacia el enroque. Alfil C4, apuntando hacia F7. Y otra jugada como caballo E5, donde todavía no define la salida del alfil. ¿Cómo vamos a hacer para recordar todas estas variantes? Porque justamente yo en los otros videos les digo que no se trate de memoria. Bueno, vamos a tratar de relacionar cada salida del alfil con una salida de nuestro alfil. Lo que tiene de ventajoso la variante Caro-Kann a comparación de otras variantes como la defensa francesa es que, bueno, este alfil muchas veces puede salir por fuera de la cadena de peones y no quedar encerrado con el peón D6. Vamos a ver una primera variante que es alfil D3. Y en ese caso, bueno, como no vamos a tener la diagonal esta para nuestro alfil, lo retiraremos por G4.
De esta manera metemos presión sobre F3, estamos amenazando capturar el caballo y posteriormente capturar el peón. Por lo tanto, las blancas tienen que hacer C3. Continuamos con E6, H3, y a partir de ahora existen dos formas de jugar. Una es la rápida captura en F3, la cual yo considero que es muy buena. Incluso la propuesta de cambio de damas, lo que tiene de bueno en esta posición el negro es que está muy sólido. En caso de la captura, ya podríamos capturar con el caballo, o también algunos conocerán este tipo de formación, se llama estructura Carlsbad. Más que nada la podemos encontrar en el gambito de dama, pero ubiquen este plan de B5 B4 para debilitar en C3 y seguramente la van a poder relacionar con esta variante del gambito de dama que digo. Entonces me parece que la posición acá es un buen final para el negro porque tiene ya un claro objetivo de ataque, empezar a movilizar esta minoría para generar una debilidad en el flanco de dama al contrario. La compensación del blanco obviamente va a estar en la pareja de alfiles. Esa puede ser una opción. La otra es alfil H5, tras lo cual puede venir G4, alfil G6, y la posición del negro es muy sólida, ¿sí? Podemos cambiar. Este avance no representa una amenaza porque no parece que nuestro alfil fuera a quedar encerrado, incluso ya se está por disputar el cambio, y este avance puede generar algunas complicaciones, ¿no? Vemos que se sobreexpande demasiado, pero eso también involucra que algunas casillas quedan más debilitadas. Esto es en caso de que nos jueguen alfil D3. Bien, ahora en caso de que nos jueguen alfil C4, vamos a ver que ya la salida alfil G4 no tendría buenas noticias para el negro, porque en este caso existe el truco táctico alfil por F7, rey por F7 y caballo E5, tras lo cual hemos perdido el enroque, hemos perdido un peón y nos están recuperando el material en la jugada siguiente. Nuevamente encontramos relación entre nuestros alfiles. Cuando ponen el alfil en esta diagonal, nosotros lo ubicamos en esta diagonal. Alfil F5, y la partida puede continuar con dama E2, E6, alfil G5, alfil E7 y enroque largo. Esta es una posición muy parecida a algunas variantes de la escandinava, que incluso podemos llegar a encontrar tal vez algún tiempo de menos, pero no es del todo grave. Como les dije, la posición del negro es muy sólida y nuevamente se presta para esta jugada. Por más de que estemos perdiendo un tiempo, ¿sí? Estas líneas muestran lo sólido que está el negro y los cambios de piezas también son bastante beneficiosos. Podríamos alcanzar este tipo de posición donde, bueno, las blancas tienen el alfil contra un caballo pero que está bien ubicado, y este alfil choca en general contra diagonales que están o por piezas, en este caso el caballo negro, o por algún grupo de peones. Esta posición yo la he alcanzado en la práctica en torneos pensados y la verdad que es bastante difícil de quebrar la posición del negro, así que recomendable. Bueno, por último nos queda la variante caballo E5. Justamente no se ha definido la salida de este alfil. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos ubicar el alfil en E6. Si bien es cierto que por el momento nuestro alfil de F8 parece que no va a tener salida, fíjense cómo ubicamos relación de alfiles, pensando que este alfil se va a ubicar en D3, nosotros desarrollaremos el alfil por G7. De esa manera ambas diagonales del alfil de F1 estarán chocando o con nuestras piezas o con nuestros peones. La posición podría continuar con C3, G6 y alfil D3. Importante C3, todo el tiempo estar mirando el punto D4 de que quede defendido. Alfil G7, enroque y enroque. La posición del negro ya es bastante buena. Lo último que tienen que tener en cuenta como plan general de la Caro-Kann es que en algún momento deberemos realizar la jugada C5 para tratar de liberar nuestro juego y que pase de la tercera fila. La partida podría continuar con torre 1 y C5 ya mismo. Tras D por C5, dama C7, y la idea es, bueno, recuperar el peón acá
y también poner presión sobre el punto E5. Una jugada como B4 tratando de quedarse aferrado al peón, vendría caballo D5 con varias amenazas. Bueno, ya hemos tocado varias partes de las jugadas posibles ante la natural caballo F3. Ahora vienen las jugadas más teóricas. Yo creo que el video incluso se podría dividir en dos en relación a los que están recién arrancando con la Caro-Kann o los que ya llevan un tiempo jugándola. Porque estas variantes que vamos a tocar ahora son mucho más teóricas y es posible que en su práctica no la encuentren tan regularmente, dependiendo, claro, de los conocimientos teóricos de ustedes y de sus rivales. Así que vamos a ver la posible jugada alfil C4. Tras alfil C4, nosotros sí continuamos con caballo F6, pero ahora viene caballo G5. La idea, claro está, meter presión sobre el punto F7. Esto es muy importante para los que juguemos esta variante, la variante Smyslov de la Caro-Kann, porque vamos a ver que hay muchas veces amenazas sobre estos dos puntos. Por ejemplo, tras E6 parece que reforzamos todo, pero nuevamente las blancas meten presión sobre el punto E6. Una jugada sencilla como H6 nos puede llevar a la derrota tras estos sacrificios. Fíjense que la posición del rey se expone y está muy cerca del mate. Por lo tanto, tras este dama de 2, la jugada del negro es caballo B6. Una jugada que aprovecha para ganar un tiempo sobre el alfil y al mismo tiempo muestra la defensa del alfil de C8 sobre nuestra estructura. En este caso existen dos retiradas, alfil B3 o alfil D3. Vamos a arrancar con alfil D3 y ahora sí podemos expulsar el caballo. ¿Por qué expulsar el caballo y no comernos el peón, por ejemplo? Bueno, tras dama por D4 vendría caballo F3, caballo 1 a F3, y ante la retirada de la dama vendría caballo E5. Lo que les dije hace un ratito. Los puntos F7 y E6 van a estar siendo mirados un rato largo. Por lo tanto, ya con una jugada como H6, el caballo se tiene que ubicar en esta casilla. Veamos que la justificación del negro en haber sacado el caballo a una casilla medio extraña, ¿sí? B6 no parece ser una buena casilla para el caballo, pero si vemos la posición del blanco también ha hecho algunas cosas raras con sus piezas. Finalmente, en este tipo de posiciones siempre tratar de alcanzar la liberación, ¿no? Con C5, más aún que ahora el alfil sí nos ha quedado por dentro de la cadena de peones. Entonces la partida puede continuar con peón por, alfil por, caballo E5 para poder sacar el caballo de G1 a F3, caballo BD7, ¿no? Los tiempos extravagantes de la salida de los caballos ahora se empiezan a volver a cobrar, ¿sí? Todos estos tiempos para tratar de reubicarse. Entonces, bueno, la partida puede continuar con caballo F3, dama C7, enroque y enroque. El blanco tiene todavía algunas jugadas con algunas amenazas, ganando un tiempo, como por ejemplo el alfil F4, que pone un ojo sobre la dama y al mismo tiempo estaría amenazando un descubierto como caballo G6. Tocaría la dama y el caballo tocaría la torre. Pero tras alfil D6 continúa la presión sobre el punto E5 y eso es algo que tienen que tener en cuenta. La presión del negro va a ser todo sobre el punto E5. En este tipo de posiciones donde el centro ha desaparecido, ¿sí? El blanco trata de hacerse fuerte en el centro con piezas. Entonces nuestro paso final con las negras para igualar la posición va a ser que estas piezas desaparezcan. Por ejemplo, tras una serie de cambios podemos ver que ahora la posición resulta bastante más tranquila. Esta sería una posición donde el negro ya está muy cercano a la igualdad. Tras caballo B6 dijimos que había dos retiradas, la otra es alfil B3, continuamos con H6, caballo 5 a F3 y el mismo plan. Fijémonos que en esta variante las jugadas son muy similares, ¿no? Caballo D7, acá podríamos pensar en este sacrificio, aunque siempre es lo que hay que estar mirando,
pero tras rey G6 el rey se esconde por H7, no hay suficientes piezas de el blanco para crear amenazas. Entonces continuamos con caballo F3. Ahora fíjense que es curioso porque si añadimos una pieza, en este caso el sacrificio sí sería mucho más fuerte, porque tenemos una pieza extra. El caballo de acá, de H4, se suma y empiezan a aparecer figuras de mate. Por lo tanto, tras caballo F3, lo correcto es continuar con caballo por E5, caballo por E5, enroque, enroque y B6. Finalmente la igualdad está llegando para el negro. Será cuestión de que acomode un poquito más sus piezas y la posición seguirá sólida, igualada y lista para luchar. Bueno, la última variante que nos queda por ver, creo que es la más complicada de todas, es caballo G5. No complicada porque sea que el blanco va a quedar con mucha ventaja, sino por el carácter que toma el juego. En este caso, tras caballo G5, vamos a ver la continuación caballo F6, pero atentos, ¿no? Estos H6, fíjense que en esta variante aparecen muchas jugaditas medias raras, donde parece que no hay ningún problema, pero bueno, vemos que el caballo se termina metiendo en lugares extraños. En este caso, tras la captura, vendría dama H5, G6 y mate. Entonces ya deberíamos hacer algo como raro como dama B6, donde la posición queda muy extraña, ¿no? No creo que estemos pensando en esta configuración de caballos para nuestra partida. Es por eso que contra caballo G5 nosotros seguimos los planes clásicos de caballo F6. Las blancas juegan alfil D3 y nuevamente, si bien el caballo cubre la casilla H5, lo que está esperando el blanco es que le hagan H6 para volver a meter su caballo y ahora ubicar el alfil para dar mate. Es por eso que debemos saber bien cuándo hacer H6, pensando en las amenazas que recorren estas dos casillas y esperar, ¿sí? Ya vamos a tener tiempo de realizar H6. Tras la jugada E6, las blancas suelen continuar con dama E2 y adivinen que H6 de vuelta sería un problema. Tras caballo por E6, peón por alfil G6, rey E7, no nos están dando mate, pero sí podemos ver que la posición del negro es bastante caótica. Incluso pueden llegar a aparecer este tipo de amenazas en algún momento. No es realmente algo sencillo ni agradable de jugar. Por lo tanto, nos seguimos resistiendo y contra dama E2 hacemos alfil D6. Ya los sacrificios no van a estar sirviendo, va a existir la posibilidad de un dama E7, que el rey se corra a F8, ya va a ser todo más sencillo. Caballo F3, ahora sí, finalmente el H6, caballo E4, caballo por y dama por. Hasta acá la posición no parece que vaya a tener muchas complicaciones, pero todo lo contrario, van a empezar muchísimo a armarse lío en la posición y vamos a ver por qué. La situación que nos espera en este punto, obviamente no podemos enrocar porque nos están dando mate en H7 y va a tener mucho que ver con eso, con que la situación del enroque negro va a quedar un poco más vulnerable. Por ejemplo, jugadas como caballo F6, vendrían dama H4 y nuevamente los enroque hay que tener presentes sacrificios en H6. ¿Sí? Es una posición que se puede probar, pero la verdad que no es tan sencillo de jugar. Y la otra a continuación, que para que tengan una idea, ha sido usada por Karpov, jugador ultra sólido, así que defensor todavía de la Caro-Kann y de estas posiciones, es que dama C7, con la siguiente idea, P6, alfil B7, enroque largo, si pueden alcanzar esas posiciones, con C5 después, van a tener muy buena posición. Incluso yo creo que acá el enroque opuesto, ¿sí? Este tipo de posición, después de C5, favorece bastante a las negras, ¿sí? No buscaría con blancas la lucha de enroques opuestos. ¿Qué es lo que puede hacer el blanco después de dama C7? Bueno, fíjense, este sector que desprotegido ha quedado, aparece la jugada dama G4, ya poniendo un ojo sobre el peón de G7. Como enroque no se va a poder hacer
por alfil por h6, ya el negro tiene que hacer alguna pequeña concesión. Y existen dos jugadas posibles. Nosotros vamos a detenernos en rey f8. La otra continuación posible es g5, también recomendada, y les digo que si la quieren investigar es una jugada muy interesante, pero va a requerir mucha más investigación. ¿Por qué entonces no la menciono? Porque como les dije es un video más bien de introducción, a lo cual cuando ustedes vean que este tipo de posición se les presenta mucho en la práctica, ahí van a tener que reforzar un poco más sobre estas líneas tan teóricas. En cambio con rey f8 voy a mantener una idea un poco más sencilla. Vamos a tratar de hacer un enroque artificial en algún momento, pero lentamente, ¿sí? Con estas jugadas hasta que finalmente el rey llegue a acomodarse, tomando los recaudos necesarios. Por ejemplo, tras enroque, las negras continúan con c5, que es una jugada interesante, porque si nos capturan, después nosotros vamos a poder comer una de esas piezas que están molestando tanto hacia el posible enroque del negro. Se ha jugado b3 con una idea lógica de presionar el punto g7 y la jugada e5. Tanto el g5 que mencioné antes en relación al rey f8 como el e5 que estamos llegando ahora son jugadas que vienen a poner presión sobre la dama, si vienen a tratar de desacomodar las piezas que tiene el blanco ahí para finalmente después refugiarse en un enroque artificial. En este caso las blancas capturan en c5, caballo por c5, toca la dama, toca el alfil y las blancas continúan con alfil f5. Jugadas como dama h4 hay que tener mucho cuidado con estos dobles. Tras alfil por e4, fíjense que la dama está atada a la defensa del alfil y simplemente la podríamos alejar con esta jugada con pérdidas materiales. Entonces, alfil f5 parece ser una solución y h5. Volvemos a molestar a la dama, dama h3, g6, obligamos al cambio y acá tenemos dos posibilidades. Pueden probar dama por c8, tras lo cual este sería un final bastante bueno, ya con las piezas activas. Tendríamos que continuar con un f6 para reforzar el peón d5, pero la posición del rey cercana al centro, la rápida activación de las torres da una sana posición. O podemos intentar jugar torre por c8 con un plan, bueno, rey g7, f6 para neutralizar un poco la acción del alfil, el caballo en e6 buscando nuevas casillas, que se incorpore la torre en la columna, ¿sí? Esta sería como en la posición crítica de la variante, donde las negras tienen buena posición, pero hay juego todavía. Estas variantes que parecen las más complicadas es justamente la que dejo para el final, como dije, teniendo el video en dos partes. Una donde nos estamos introduciendo en la variante Smyslov de la Caro-Kann y una donde ya tengamos algunas ideas y bueno, decir, tengo que reforzar un poquito por acá, qué otras jugadas existen. ¿Está bien? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que, el video se hizo un poquito largo, pero la verdad que es una variante muy rica en ideas, donde podemos alcanzar una igualdad, un juego sólido y después ir a luchar por el punto. Así que será hasta el próximo video. Les agradezco si se suscriben, si ponen like, si comentan, comparten. Y también me pueden seguir por las redes como Ajedrez David Gómez. Será hasta la próxima. Adiós.